tome su lugar. Vamos, el versículo o los versículos en donde vamos a estar basándonos en Mateo 6, del 25 al 34. Yo creo que ya lo hemos leído varias veces, ya lo hemos escuchado muchas veces temas acerca de esto, ¿no? Pero quiero que si lo vuelvo a repetir es porque yo mismo veo en mi vida que el afán me llega a controlar y me llega a desviar de lo que queremos, de lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿sí? Vamos a leerlo del 25 al 34. ¿Ya lo tiene? Mateo 6 del 25 al 34. ¿Sí? Contéstenme, no oigo a nadie. ¿Sí? Ok. Mateo 6 del 25 al 34 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Si analizamos estos versículos que leímos del 25 al 34, se ve claramente cuál es el tema que Jesús está hablando, ¿no? Vemos cuántas veces repitió no os afanéis en el versículo 25, y luego en el 27, en el 28, ¿por qué os afanáis? Y luego en el 31, no os afanéis, y luego otra vez en el 34, así que no os afanéis. Jesús está hablando del afán, le está dando bastante énfasis en estos versículos acerca del afán. Y si vemos según el diccionario bíblico Holman, el cual pueden adquirir aquí en la librería con la hermana Rosy, dice que el afán, el comercial para la hermana Rosy, dice que el afán es un estado mental en el que uno se preocupa por algo o por alguien hasta obsesionarse. Es un estado mental el que uno se preocupa por algo o por alguien hasta obsesionarse. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que uno se puede preocupar por algo, pero el afán es una preocupación al grado de obsesionarse con esa cosa, por algo o por alguien. Si vemos el texto paralelo de Mateo en Lucas 12. Lucas 12 en el versículo 29. Lucas 12 en el versículo 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Una ansiosa inquietud. Una ansiosa inquietud, es decir, algo que no te permite estar en paz, que estás pensando y pensando y pensando y pensando en esa situación, en esa cosa o en ese alguien. Ese es un afán. Así que Jesús está hablando de afanarnos por cosas. Aquí está hablando Jesús de afanarnos por cosas básicas. ¿Se fijan? Está hablando de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. ¿Sí? No está hablando de codicia. En estos versículos no está hablando de codicia o de avaricia. Está hablando de cosas básicas. Aún de cosas básicas nos podemos afanar y también está mal. También está mal porque lo que quiero que entendamos es que la preocupación es algo que está inherente en el ser humano, es algo que está en nosotros. En todos hay preocupación, y esa misma preocupación nos hace pues trabajar,
planear, prever cosas. No quiere decir que no vamos a trabajar o no vamos a comprar un seguro para el auto o seguridad social o algo. Pero un afán desmedido es algo que ya te hace que compres, por ejemplo, 2 seguros, o que estés pensando en qué va a pasar si sucede algo que tal vez nunca va a pasar. Eso es un afán. Y Jesús nos está diciendo: por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, otro versículo que ya conocemos muchos. Filipenses 4:6, el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Es decir, no hay nada en este mundo que merezca que nos afanemos. Entendámoslo bien, nada en este mundo merece que nos afanemos. Sí que nos preocupemos, que nos ocupemos, pero no que nos afanemos. El afán viene de una palabra griega que es merimnao, que significa ansiedad, o algo que divide, o algo que distrae la mente. Fíjense, esta definición dice: lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. ¿Qué es lo que hace el afán? Si tenemos un objetivo, si tenemos una meta, el afán lo que hace es que nos desvía del camino. Sabemos cuál es nuestra meta, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es a quien tenemos que seguir? ¿Qué es a quien tenemos que seguir? A Cristo, ¿no? Nuestra meta es pues llegar al cielo, todo eso. El camino al Padre es Jesús. El afán lo que hace es que nos desvía de ese camino, nos desvía de esa dirección y nos hace buscar un atajo hacia las bendiciones. Sí, les decía, la preocupación es algo inherente en el ser humano. Esta preocupación es usada y puesta por Dios para nuestra bendición, pero si no la controlamos, se puede volver en una maldición. Cuando el ocuparnos en nuestra vida se vuelve afán, fíjense, estamos poniendo en duda la benevolencia, el poder y la sabiduría de Dios. Cuando nos ocupamos nuestra vida y se vuelve un afán, ponemos en duda la benevolencia. Es decir, estoy diciendo yo que Dios no es bueno, porque estoy pensando, no, es que o una de las 3 cosas, no, benevolencia, poder o sabiduría de Dios. Tal vez puedes decir, bueno, sí, Dios es bueno, pero no puede proveerme lo que quiero. O sea, es una de las 3. O Dios no es bueno, sí puede proveerme, pero no es bueno y no me va a proveer. O no es sabio. Una de esas 3 cosas estamos poniendo en duda: o la benevolencia, o el poder, o la sabiduría de Dios. Es decir, por eso quiero llegar al punto en donde podamos entender que el afán es un pecado. No es nada más, pues es que me preocupo mucho. No, el afán verdaderamente es pecado, porque estamos poniendo en duda estas 3 cosas: la benevolencia, el poder y la sabiduría de Dios. Él nos ama que somos sus hijos. No podemos pensar que Él no va a proveer por nosotros. Imagínate que tu hijo llega contigo y te dice: papá o mamá, llorando. Imagínate que llega llorando contigo tu hijo chiquito o lo que sea, y te dice llorando: papá o mamá, veo cómo todos los días tú de las sobras de la comida les das a los pajaritos las migajas, pero tengo miedo de que me dejes sin comer algún día. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿qué pensarías de tu hijo? O sea, ¿cómo? Pues si le estoy dando a los pajaritos, ¿cómo no te voy a dar a ti? ¿Sí me explico? A ver, lo vuelvo a repetir. Imagínate que tu hijo llega, ¿sí lo entendieron? Y tu hijo llega llorando contigo y te dice: veo todos los días que le das las migajas, las sobras a los pajaritos para que coman, pero tengo miedo de que un día me dejes a mí sin comer. ¿Es lógico eso? ¿Sería lógico? Es ilógico, ¿no? Así es como actuamos cuando nos afanamos por nuestras necesidades. El afán es no tener fe en Dios. Por eso Jesús es enfático y dice: no os afanéis. Es un mandato, no dice, bueno, pues busquen no afanarse, o traten de no afanarse, o bueno, afánense de vez en cuando. No, dice: no os afanéis, no os afanéis. Y lo dice, ¿cuántas veces lo dice? Dice en el 25 luego, por tanto os digo, no os afanéis
Y luego dice en el 31, no os afanéis. Y luego en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis, 3 veces lo repite. Es un mandato, no os afanéis. Si entendemos que Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús es nuestro Señor, ¿o cuántos hemos declarado que Jesús es nuestro Señor? ¿Sí? ¿Sí? Jesús es el Señor de nuestra vida, de todas nuestras áreas, espiritual, física, mental, todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a lo que el Señor nos dice? Obedecer, ¿no? Obedecer. Obedecer. Si entendemos que Jesús es nuestro Señor de toda nuestra vida, de todas nuestras áreas, entonces entendemos que no es opción, es un mandato, no os afanéis. Y por eso les decía que es pecado. Si vemos en 1 de Juan 3:4, porque a lo mejor dicen, no, eso no es pecado. No, no es pecado. Pecado es la codicia, ese sí es pecado, la avaricia. No, dice 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la versión TLA dice, el pecado consiste en desobedecer a Dios. El pecado consiste en desobedecer a Dios. Y si Jesús nos está dando un mandato directo, no os afanéis, y lo desobedecemos, estamos pecando, ¿no? Entonces el afanarnos es pecado, el afanarnos es pecado. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Es decir, no debemos, precisamente por eso, cuando dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A lo mejor uno lo lee y dice, pues sí, pues todo tiene su tiempo. Pero ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que ser pacientes a cuando llegue la respuesta a la oración, o a cuando llegue tal bendición que estamos anhelando, o tal situación, o tal cosa que queremos. Todo tiene su tiempo. Y a veces estamos orando y pidiendo y rogando, y queremos que la respuesta sea ya, que la bendición sea ya, cuando Dios nos está diciendo, hey, todo tiene su tiempo. Dios tiene el control de todo. Pero nosotros queremos acelerar la respuesta a la petición. Queremos que sea instantánea, y como queremos la respuesta, y como queremos la respuesta, o sea, a mi manera, pues, cuando Dios dice, hey, todo tiene su tiempo, tranquilo, todo tiene su tiempo, ¿sí? Afanarnos, y hay tantas cosas por las cuales nos afanamos, ¿no? Aquí está hablando de cosas básicas como el vestido, la comida, la bebida, pero a veces nos afanamos por un coche, por el trabajo, por los hijos. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que no nos preocupemos o que no nos ocupemos en los hijos, que no nos afanemos en los hijos, ¿sí? Que no nos afanemos en el coche, en el trabajo, en tal o cual bendición. El afán es lo que es el pecado. Sí podemos ocuparnos, sí debemos ocuparnos, sí debemos preocuparnos, pero en la medida correcta. Cuando ya nos afanamos, empezamos a perder la paz que Dios nos da, y buscamos sustitutos para esa paz. ¿Sí se han fijado? Bueno, yo me he analizado a mí mismo, ¿verdad? Pues ni modo que a mí otro, a mí, y yo me he puesto a ver, y cuando, por ejemplo, empiezo a comer el pan dulce, a mí me gusta mucho, y cuando digo, se nota, ¿verdad? La pastora dice sí. Cuando yo digo, se me antoja un pan, a ver, digo, caray, a ver, en los últimos días he dicho, a ver, espérame, ¿por qué se me está antojando un pan? Porque el azúcar viene y me da un sabor dulce que hace que mi cerebro se sienta, ya no me preocupo porque hay que pagar la renta, porque hay que hacer no sé qué cosa, ¿sí? Pero cuando se va cuando el efecto del azúcar se va, pues viene otra vez otro pan y otro pan y otro pan, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que les digo. O sea, bueno, yo creo que a ustedes no les pasa, ¿verdad? Porque todos los veo así muy, como que no, muy fines o muy serios. Pero eso es lo que pasa con la comida. A otros pasa con la bebida, a otros les pasa con vicios, a otros les pasa con adicciones, a otros les pasa con trabajo excesivo. Se afanan de tal manera que no puedo descansar ni el domingo. Otros les pasa con préstamos, siempre andan pidiendo prestados, y a todos les deben, porque tengo que tener por lo menos aquí cierto dinero guardado por si pasa algo, por si
no sé, se enferma por si no tengo para comer mañana, o compras excesivas, ¿no? A veces nuestro afán nos hace, es ilógico, ¿no? Si me estoy preocupando porque no tengo dinero, pero a veces ese afán nos lleva a comprar cosas que no necesitamos, a gastar el dinero en cosas que no necesitamos. Y así tantas cosas que buscamos sustitutos para esa paz que solo Dios nos puede dar. Entonces podemos ver que el afán es muy peligroso. El afán es tan peligroso porque es la raíz de la codicia. Si vemos en estos versículos que estamos viendo aquí en Mateo 6, 25, si leemos las partes anteriores, los versículos anteriores, en el versículo 19, 20 y 21 está hablando de tesoros en el cielo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. No veo ni qué hora es, no alcanzo a ver. Bueno, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y luego en el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios a las riquezas. Es decir, Jesús está hablando primero acerca de la codicia, ¿no? De la avaricia. Y luego el versículo 25 dice: por tanto os digo. Ese por tanto quiere decir, por todo lo anterior les estoy diciendo que no se afanen por vuestra vida diaria. ¿Sí? Es como cuando empiezas un discurso y con ese por tanto unes las dos partes, ¿no? Y es que mira, es peligroso andar no sé, en la autopista a alta velocidad, ¿sabes qué? Es que hay accidentes en la autopista, y esto y otro, muertos, tal. Por tanto, te digo que no excedas los límites de velocidad. Es eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Para que no lleguemos a la codicia, debemos controlar el afán, Sí, en los versículos anteriores sí está hablando de deseos de lujos o riquezas desmedidas, codicia, por lo que podemos ver que el afán lleva a la codicia, la desmedida preocupación por lo esencial. ¿Sí? Entonces es peligroso, primero ya lo vimos porque es pecado, ¿sí? ¿Quedó claro que el afán es pecado? ¿Sí? El afán es pecado, el afán es peligroso porque nos lleva a la codicia, es la raíz de la codicia. El afán también es peligroso porque afecta a nuestro cuerpo. Aparte produce enfermedades, ¿sí? El afán, para que lo entendamos así con nuestras palabras más actuales o algo, es el estrés. Es cuando nos estresamos por algo que ni siquiera podemos cambiar. Es el estrés. Afecta a nuestro cuerpo porque produce enfermedades. Aparte de que, como veíamos, empieza a controlar nuestro apetito y deseos. El afán produce estrés al no lograr lo que queremos y esto produce enfermedades en nuestro cuerpo. Hemos visto que el estrés causa o provoca tantas enfermedades en nuestro cuerpo que nos lleva hasta la muerte. O sea, de verdad, el estrés nos puede llevar hasta la muerte. ¿Sí? Por eso les digo que el estrés es muy peligroso. Aparte de eso, ya me perdí aquí. Aquí está. El afán produce estrés y al no lograr lo que queremos, produce enfermedades en nuestro cuerpo. Aparte nos hace resentidos porque no logramos lo que deseamos. Estamos tan afanados en ver la situación de que el hermano sí está prosperando y yo estoy aquí todavía con mi Chevy ahí todo, bueno, ya está pintado, ¿verdad? Pero todavía es Chevycito, pero ese afán nos hace empezar a ver a los demás y verlos de una manera distorsionada. No vemos con claridad las situaciones que nos rodean y entonces empezamos a hacernos resentidos, empezamos a murmurar, empezamos a tener otras actitudes que nos llevan a otros pecados, a enfermedades. Y por eso el afán es peligroso, es muy peligroso, ¿sí? Es pecado, el afán es pecado, es peligroso porque es la raíz de la codicia, es peligroso porque afecta a nuestro cuerpo, produce enfermedades y nos lleva a otros pecados, ¿sí? Murmurar, ¿cómo se dice? Resentidos, amargados o envidiosos.
¿Sí? El otro punto, el afán está peligroso que no nos deja crecer espiritualmente. Vamos a ver Mateo 4. Caray, Mateo no, Marcos, perdón. Marcos 4. Marcos 4, 18 y 19. Marcos 4 nos está hablando la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado la parábola del sembrador? ¿Sí? Ya la tenemos todos, ¿no? Bien escuchada. Dice que el sembrador sale, lleva buena semilla, el sembrador sabe hacer su trabajo. Entonces empieza a echar la semilla y unas caen junto al camino, otras caen en pedregales, otra cae entre espinos y otra parte cae en buena tierra, ¿no? Y cada uno, Jesús explica cuáles son cada uno de ellos, pero el que nos interesa ahorita es el 18 y el 19. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Alguien diga ay. ¿Sí? Si analizamos nuestra vida y vemos que a lo mejor no estamos dando fruto, no estamos creciendo, estamos a lo mejor estancados, puede ser por el afán. Porque aquí lo que está diciendo es que el afán ahoga la palabra. Ahoga la palabra. Podemos venir cada domingo, podemos estar viniendo cada domingo a cada reunión y escuchar buena palabra, porque aquí dice que la palabra era buena semilla. ¿Sí? El problema no es la semilla, era una buena semilla. El problema no es el sembrador, él sabe hacer su trabajo. El problema es que la tierra está llena de espinos. El afán hace que la palabra no dé fruto en nuestra vida. Podemos estar escuchando palabra y a lo mejor de momento sí la escuchamos y decimos, sí, es verdad. Pero el afán, cuando salimos, el afán ahoga esa palabra y no da fruto. El martes puedes ir al altar y en la reflexión que te comparten, híjole, sí es cierto, la salvación, restauración, todo esto, lo que nos están compartiendo. Y puede llegar esa palabra y decir, sí es cierto. Pero cuando vamos afuera otra vez y el afán otra vez nos vuelve a controlar, ahoga esa palabra que hace que no dé fruto en nuestra vida. ¿Sí? Entonces es otro peligro del afán. ¿Y por qué dice aquí dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra? En Génesis 2:15, yo puedo ver que los espinos están reflejando en parte al trabajo, pero no al trabajo normal, no al trabajo que tenemos que hacer, porque en Génesis 2:15, antes de que Adán pecara y cayera, Adán ya tenía trabajo, ¿sí? O sea que los espinos no son el trabajo, no, los espinos no son el trabajo, son el afán. ¿Sí me explico? Dice, y en 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, desde antes de que la desobediencia del hombre, porque la desobediencia está en el capítulo 3, antes de que desobedeciera, Adán ya tenía un trabajo, pero en el 3:18 dice que después de que desobedece, está hablando con Adán y dice, bueno, desde el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas de campo. Es decir, esos espinos es el afán por el trabajo, no es el trabajo en sí mismo, porque tenemos que trabajar, pero es el afán por el trabajo, esos espinos, es a lo que se está refiriendo. Por eso en la parábola del sembrador dice que esa semilla cae entre espinos, porque estamos tan afanados en el trabajo que ahoga la palabra que podamos estar recibiendo, que a lo mejor es muy buena, pero que no da el fruto. Otro versículo, Hebreos 6, 7, 8. 6, 7 y 8, ¿ya lo tienen? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Sí? Esa tierra que trabaja tanto, que está llena de espinos y abrojos, es decir, no da fruto, está próxima, o más bien es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Por eso les digo que el afán es peligroso. El afán nos puede llevar al infierno, de verdad. O sea, no lo tomemos así tan a la ligera de, pues es una, nada más pues me estoy preocupando, nada más estoy así, sino que el afán de verdad es algo que nos puede llevar a perdernos. Lucas 21:34. Lucas 21:34 está hablando Jesús acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y dice en el 34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. ¿Sí? Está poniendo en el mismo nivel de la glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, ¿sí? ¿Cómo no? Y está diciendo, no sea que venga de repente sobre vosotros aquel día y se pierdan. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. En la versión NBI de este versículo de Lucas 21:34 dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. No sea que se les endurezca el corazón por la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Al endurecerse el corazón, pues obvio no da fruto la palabra, ¿no? Eso es lo que produce el afán en nuestros corazones. ¿Sí? Seguimos adelante en Mateo donde estamos leyendo 6. ¿Sí? Estamos viendo que los peligros del afán. Mateo 6 en el versículo 25 dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? ¿Quién nos dio la vida? Dios. Está diciendo, ¿qué es más importante, la vida o el alimento? La vida, ¿no? La vida. ¿Y quién te dio la vida? Dios. ¿No podrá el que te dio la vida darte también el alimento? Dice, ¿qué es más, el cuerpo o el vestido? ¿Sí? ¿Quién creó nuestro cuerpecito? Nuestro cuerpecito. ¿Quién creó nuestro cuerpo? ¿No podrá darnos también el vestido el que creó nuestro cuerpo? Nuestro cuerpecito, porque éramos bebés, pues bueno. ¿No podrá darnos también el vestido? ¿Qué es mayor, la vida o el alimento? ¿Qué es mayor, el cuerpo o el vestido? El versículo 26 dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo, que las flores? ¿Sí? Somos la creación hecha a su imagen y semejanza, la creación más perfecta. ¿Crees que nos dejará sin sustento alguna vez? O sea, que podemos pensar en eso. O sea, es verdaderamente, cuando lo empezamos a leer así, pues es ilógico, y lo peor es que lo sabemos, pero nos seguimos afanando. Bueno, yo lo digo por mí, yo me sigo de repente, ya estoy afanado por alguna cosa, por las preocupaciones, porque cuando yo trabajaba en donde trabajaba, que tenía mi sueldo así fijo, cada jueves iba y metía la tarjeta al cajero y sacaba mi dinero y ya sabía que estaba el dinero. Ahora que estamos con el negocio de los tacos, pues es verdaderamente a lo que Dios nos dé, a lo que Dios mueva a Él, ¿sí? Y es vivir por fe, pero claro que hacemos nuestro trabajo, no es decir, voy a vivir por fe y no voy a trabajar, pero que al cabo Dios es bueno y me va a proveer. No es eso, es que también tenemos que hacer nuestra parte. Sí, pero es vivir por fe, o sea, y llega un punto en que a lo mejor llega el día de pagar la casa o pagar la renta del local o hacer los distintos pagos, y a veces no está completo y empieza uno a afanarse, pero de verdad Dios es tan bueno que no nos ha dejado, de verdad nunca nos ha dejado. Y de último momento así hablan, oye, necesito 200 tacos para mañana, para el sábado, así, y ya salió, y uno afanándose porque
porque no salen las ventas o porque están bajas las ventas o por alguna cosa, ¿no? Pero de verdad, entendamos esto, Dios no nos deja, de verdad, pongamos nuestra confianza en Dios y Él no nos va a dejar. El versículo 27, siguiendo adelante al versículo 27, dice en la versión Reina Valera: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la versión TLA dice un poquito diferente. Bueno, en todas las versiones que vi dice diferente, pero la TLA dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Vivirán un día más? Es decir, ¿podemos alargar nuestra vida por estar preocupándonos por algo? Yo creo que al contrario. El afanarnos reduce, porque nos enfermamos, porque produce estrés, tal. Y yo creo que más bien, en todo caso, reduciría nuestro tiempo de vida. Ahora vamos a ver Job 14:5. Job 14. Dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. En la versión TLA también dice: nuestra vida tiene un límite. Has decidido cuánto tiempo viviremos y por mucho afanarnos, eso no es. Has decidido cuánto tiempo viviremos. Ese es el versículo. Nuestra vida tiene un límite y Dios ha decidido cuánto tiempo viviremos. Por mucho que nos afanemos, no podemos extender nuestra vida en esta tierra. Por el contrario, el afán y el estrés produce que nuestra vida se reduzca, si es que se puede, bueno, porque aquí dice que Él tiene planeado ya nuestra vida, pero en todo caso reduciría nuestra vida antes que extenderla. ¿Sí? Y si vemos a estadísticas mundiales, el estrés y las enfermedades causadas por el estrés son de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿sí? Entonces más nos vale cuidarnos del afán y pensar más bien en que el tiempo que nos queda aquí en este mundo no lo malgastemos ni lo acortemos viviendo en afán y ansiedad, sino más bien buscando hacer la voluntad de Dios. Mateo 6, 19 al 21, versículo que veíamos ahorita. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es ilógico verdaderamente el pensamiento que tenemos como seres humanos de querer hacer tesoros aquí en la tierra, principalmente porque sabemos que no nos vamos a llevar nada. O sea, vamos a morir y no nos vamos a llevar nada nos vamos a llevar. Es totalmente ilógico desperdiciar nuestra vida en hacer tesoros aquí en la tierra. Sabemos que no nos vamos a llevar. Ahora también tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Precisamente, ahorita lo decía Oscar, ¿no? Podemos ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo se pelean unos con otros y cómo hay situaciones, pero nosotros tenemos que estar aparte de todas esas situaciones, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros no somos de aquí. O sea, claro que sí vamos a ir a votar, no tienen que ir a votar, no es, pues bueno, no voy a votar porque soy ciudadano del cielo. No, sí tenemos que ir a votar, pero que entendamos esa situación de que no nos corresponde afanarnos por lo de aquí de la tierra. Si gana X, si gana Y, Dios tiene el control a final de cuentas, ¿sí? Dios tiene el control, y si somos sus hijos podemos entender que no tenemos que afanarnos porque Él nos está guardando, Él nos está resguardando. El versículo que estaba leyendo ahorita el pastor, no sé qué salmo era, Salmo 46, dice: no te desesperes, no te aflijas, Dios es tu guardador, no tienes por qué afanarte, ¿sí? Entonces no debemos ser tesoros en el cielo, primero porque pues no nos los vamos a llevar, segundo porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y tercero porque donde está nuestro tesoro, ahí está también el corazón, ¿sí? Donde está nuestro tesoro, ahí está también el corazón. No debemos afanarnos.
La ciudadanía de nosotros está en los cielos. Los gentiles, dicen en el versículo 31 y 32, son los que se afanan por estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Él sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Vamos a ver el Salmo 139. Salmo 139, versículo 4. ¿Ya lo tienen? 139, versículo 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, Él sabe lo que necesitamos, pero nos comportamos a veces como gentiles, ¿no? Es decir, lo que no tienen puesta su fe en Dios y queremos, anhelamos cosas que no necesitamos. Santiago 4:3 dice: cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites, satisfacer nuestros malos deseos. ¿Sí? La versión TLA dice: cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Sus malos deseos. Es decir, Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. No es de que estemos ahí afanados por esa situación. En Filipenses 4:6-7 nos dice cómo debemos de orar, a contraparte de lo que dice en Santiago 4:3, que dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. En Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, si tenemos que orar, si tenemos que levantar peticiones delante de Dios, si tenemos que clamar a Dios. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está el punto, con acción de gracias. El punto es ser agradecido por lo que tenemos. El contentamiento del que está hablando Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, él está diciendo: sé estar en escasez y en abundancia. Sé estar en escasez y en abundancia. Si ustedes me ofrendan como me han ofrendado y he recibido bendición, es para que ustedes mismos hagan puntos en el cielo. Así lo dice literalmente en el capítulo 4, léanlo todo y verán. Y dice, por eso dice: por nada estéis afanosos, porque mientras clamemos a Dios y pongamos nuestra fe en Él y agradezcamos lo que tenemos, entonces dice el versículo 7: entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, si ponemos nuestra confianza, nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y somos agradecidos delante de Él, entonces la paz de Dios viene y nos guarda de ese afán, ¿no? Viene y nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque en realidad en donde empieza ese afán es en los pensamientos. No sé si se han fijado, en la mañana despertamos y en vez de orar, bueno, no sé, ¿verdad? No sé, algunos, a veces en vez de ponernos a orar o leer la palabra o alguna cosa, empezamos a pensar luego, híjole, hoy es día tal y ya tengo que hacer el pago, ya tengo que hacer esto, lo otro. Empezamos luego desde el principio a afanarnos, cuando en realidad dice aquí que lo que debemos de hacer es poner nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y entonces la paz de Dios nos llena para todo el día, para no estar en ese afán, ¿sí? Buscar el estar en contacto con Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Veíamos hace rato que el afán produce ese resentimiento, esa amargura en el corazón. Por eso está diciendo aquí que guarda nuestros corazones de ese resentimiento, de esa amargura, y vuestros pensamientos, para que no empiece nuestra mente a divagar en esos sentimientos de afán por lo que nos rodea, por lo que pasa, porque si el dólar, que si gana, que si que el otro. Esos afanes no nos deben de estar preocupando a nosotros. Sí, vamos a ver otro ejemplo de una mujer que se afanaba mucho. Todos lo conocemos, Lucas 10.
Y vamos a ver qué es lo que le dice Jesús a esta mujer. Está hablando de dos mujeres, Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Sí? Las hermanas de Lázaro. Ellos vivían en una aldea, no dice aquí qué aldea era, nada más dice que yendo de camino entró en una aldea. Y en esa aldea vivían Marta, María y Lázaro, los tres eran hermanos. Y Jesús dice que seguidamente cuando pasaba por esa aldea se quedaba en esa casa a pasar, a reposar, a descansar. ¿Sí? Entonces dice que en esa ocasión llega Jesús a la casa y Marta luego empieza a recoger las cosas, a hacer el quehacer, a preparar la comida, a alistar todo lo que se necesita. Y María dice que no, María dice que va y se sienta a los pies de Jesús y a escuchar la palabra. O sea, imagínense, bueno, yo me imagino que si Jesús estuviera aquí, pues trataríamos de estar aquí, ¿no? O sea, escuchándolo, no, voy a la cocina para poner café, para traerle, pues no, o sea, no. Pero bueno, así estaba Marta. Y así estamos a veces nosotros, ¿verdad? Porque aquí está Jesús. Pero, eso me fue lo que estaba diciendo. María se sentaba a los pies a escuchar las palabras de Jesús. Entonces Marta le dice ahí en ese versículo 40, vamos a leer 40, 41 y 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Jesús le dice, Marta viene a quejarse con Jesús y le dice: hey, Jesús, ¿qué onda? Dile a la Mari que me ayude por lo menos con los trastes, ¿no? O sea, no la hagas, pues yo estoy preparando la comida, todo, y ella ahí nomás sentada. Y Jesús le dice: Marta, Marta. Cuando Jesús dice 2 veces el nombre es: hey, pon atención a lo que te voy a decir, porque es importante. Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Dice en la versión de Reina Valera, dice: solo una cosa es necesaria. Es decir, para nosotros como cristianos solo una cosa debe ser imprescindible. Solo una cosa es imprescindible, y es la comunión con Dios, la comunión con Jesús. Escuchar su voz a través de la palabra y la oración, como decía Filipenses 4, 6 y 7. Por eso dice: siempre en oración y ruego, siempre en las peticiones oración y ruego. Es decir, estar en la presencia de Dios, en comunión con Jesús, escuchar su voz, escuchar la palabra. Todo lo demás es secundario. No dice no dice no hagas otra cosa. Dice solo una cosa es necesaria. Todas las demás son secundarias. ¿Sí? Todas las demás cosas son secundarias, podemos hacerlas o no, pero solamente una cosa debe ser necesaria para nosotros. Solo una cosa, y es la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice, ¿lo tienen? Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A eso es a lo que hemos sido llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Evangelizar sí, pero es secundario. Servir de decán sí, pero es secundario. Predicar sí, es secundario. Tocar en la música sí, pero es secundario. Lo principal es la comunión. A lo que hemos sido llamados es a la comunión con su Hijo Jesucristo. A la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué es la comunión? ¿Cómo sabemos si alguien tiene comunión con otra persona? Porque la conoce, porque sabe qué es lo que quiere, porque hay tal grado de comunión que sabes qué es lo que no le gusta, qué es lo que sí le gusta, qué es lo que le agrada, cómo puedes buscarla, cómo puedes. ¿Sí me explico? O sea, la conoces, hay ese contacto, esa comunión es a lo que hemos sido llamados. Y todo lo demás es secundario, todo lo demás es secundario.
Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Queremos tener paz? ¿Queremos tener paz? Nuestro pensamiento tiene que estar perseverando en Dios, tiene que estar perseverando en Dios, porque en Él es en quien hemos confiado. No podemos estar divagando, por eso decíamos ahorita que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque esos pensamientos tienen que estar, como dice aquí, perseverando en Dios, perseverando en Dios. No quiere decir que nos vamos a meter a un cuarto y ya no vamos a hacer nada y vamos a estar ahí en el cuarto perseverando en el pensamiento en Dios, yo meditando y todo el día. No, sino que conforme vamos haciendo las cosas tenemos que estar perseverando en el pensamiento, en la meditación, en la palabra, en el secreto de Jehová. Jeremías 23:18 está hablando a los profetas, y les dice, 23:18, a los falsos profetas, y les dice: ¿por qué? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es decir, en el secreto de Jehová, en tus tiempos de comunión, en tus tiempos de lectura de la palabra, de meditación, es donde ahí dice: en el secreto de Jehová vio y oyó su palabra. Ahí es donde escuchamos su palabra, ahí es donde escuchamos su voz, y esa voz es la que nos echa fuera todo afán, toda preocupación de nuestro corazón. Cuando empezamos a conocer más a Dios, entonces empezamos a echar ese afán de nosotros, empieza a salir ese afán de nosotros. Dicen, ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. Es en la versión, no me acuerdo cuál es, creo que la TLA también. Ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. En su presencia es donde escuchamos su voz y podemos obedecerle. Debemos buscarlo, y eso debe ser primordial. Josué 1:7-8 es un versículo también bien conocido. Dice que meditarás en la palabra y entonces te irá bien, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tenemos que estar guardando. Dice, bueno, vamos a leerlo, Josué 1:7-8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 33 de Mateo 6 que estábamos leyendo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. Ahora, si dice primeramente, quiere decir que hay un segundo, ¿no? O sea, no nada más nos vamos a dedicar a buscar el reino de Dios, sino que hay otras cosas que tenemos que hacer, como trabajar. Esto no quiere decir que vamos a dedicarnos a hacer nada más, sí hacer la voluntad de Dios, pero no sin trabajar. Tenemos que seguir trabajando, pero sin ese afán de decir: es que es por mis fuerzas, y si no lo hago, y si no trabajo el domingo ya no gano, si no sin trabajo sin descanso, ¿verdad? O hago horas extras y esto y lo otro. Y no es esa la voluntad de Dios. Tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde, sin afanarnos, y Dios es el que suple. Sí, podemos ver varios versículos que nos hablan acerca del trabajo, de lo que la Biblia dice que debemos de trabajar. Según Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Sí? Y luego Efesios 4:28 habla de los que robaban y hurtaban, dice: trabaje para que comparta con quien padece necesidad. 1 Timoteo 5:8 dice: si alguno no provee para los suyos,
es peor que el incrédulo. Deuteronomio 5, 13 y 14 dice: 6 días trabajarás. Tenemos que trabajar, pero el 14 que dice: más al séptimo día es reposo. O sea, sí trabaja, pero no te afanes. No te afanes. O sea, trabaja, pero no te afanes. Y por último, Mateo 7, 24, 25 nos enseña dos cosas. Es donde está hablando Jesús de los que construyeron su casa, uno en la roca y otro en la arena. Y podemos aprender dos cosas. Primero, la que siempre hemos entendido, que fundar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Pero también nos está hablando de trabajar, porque dice que Él edificó, dice: el hombre prudente edificó su casa. Es decir, trabajó, se puso a trabajar. No dice que, no quiere decir que, pues bueno, aquí Dios es bueno y va a proveer y todo, entonces aquí me espero, aunque venga la tormenta, yo sé que Dios me va a proveer. No, dice que Él se puso a edificar su casa, pero lo hizo de la manera correcta, en el lugar correcto, ¿sí? Cuando vemos el versículo de Mateo con el que empezamos, que decía que las aves las alimenta Dios, no quiere decir que Dios viene y le da en el piquito a cada una de las aves, ¿verdad que no? El ave tiene que buscar su gusanito, su insecto, lo que sea que coman las aves. Es decir, sí, Dios provee la comida, pero tienes que trabajar, tenemos que trabajar por eso, pero sin el afán ¿sí me explico? Sin el afán de estar preocupándonos por las cosas que no podemos a veces ni siquiera resolver, ¿sí? Y por último, el versículo 34 dice: vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. Cada día tiene sus problemas. Y créanme, cada día los tiene. O sea, no tenemos por qué decir: yo creo que mañana no va a tener problemas, déjenme me preocupo por los de no sé. No, cada día tiene sus problemas. No tenemos por qué preocuparnos por el día de mañana. No tiene sentido preocuparnos por el día de mañana. Cada día tiene sus problemas. Y precisamente ahí está diciendo lo que decíamos. Vamos a leerlo, el versículo 34 de Mateo 6. Y con esto termino. Siempre dicen así, ¿verdad? Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, sí debemos ocuparnos, pero ocuparnos en el día de hoy. En el día de hoy, no en el día de mañana, no en lo que no ha pasado, ¿sí? Y si a veces tenemos temor, Isaías 41:13 dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, ¿sí? No, de verdad que nuestra confianza puede estar verdaderamente en Dios. Estos días son, conforme va pasando el tiempo, yo creo que son de cada vez más afán, más estrés, más. El mundo nos bombardea con deseos, con situaciones, con cosas que queremos tener y anhelar, y cosas que no necesitamos en realidad, ¿sí? Que nuestro corazón verdaderamente esté en eso, en la comunión con el Hijo de Dios. En la comunión con el Hijo de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura.